Bienvenidos una vez más a las clases del Seminario Teológico del Pacto y a su curso piloto de Apocalipsis. Tal vez como ustedes se habrán dado cuenta, estamos en el interior de estoy en el interior de un auto, de mi auto, porque acá en Oastepec está bien difícil encontrar lugares silenciosos. En una de las clases, no sé si ustedes recuerdan, creo que fue la segunda, había muchísimo ruido de aves. Y es porque en esta estación hay mucho apareamiento de las aves y la vida parece fluir por todas partes. Lo que es bueno, pero no bueno para el video. Y el primer video que ustedes pudieron ver y que tenía un audio más limpio y sin ruidos molestos, lo pudimos conseguir a las 3 de la mañana. Y usualmente a esa hora yo prefiero dormir. Así que bueno, hoy nos toca un lugar un tanto diferente, pero bueno, en la medida que vayamos avanzando, yo creo que Dios me irá a dar la oportunidad de poder construir nuevamente un pequeño estudio de video para no tener este tipo de inconvenientes. La semana pasada tratamos de cubrir un largo trozo de texto, capítulo 4, 5 y parte del 6. Eh, Fue muy interesante la clase que hicimos de manera en vivo. Nos, nos, nos proporcionó un poco más de interactividad. Yo pensé, honestamente, leer más preguntas y que hubiese habido más discusión. Pero está bien. Seguramente para la siguiente clase que sea en vivo podremos tener esa interacción. La calidad de lo que se grabó ese día, la verdad que no fue del todo satisfactoria, sobre todo porque hubo mucha interrupción con ruidos externos y se cayó mucho la señal. Así que lo que quiero hacer, antes de entrar en materia de lo que hoy nos corresponde, tenemos que terminar de ver los sellos del capítulo 6. Vamos a hacer un repaso eh, muy rápido, tratando de tomar los elementos que me parecen importantes recordar que vimos la semana pasada. ¿Ok? Así que si tienen su texto, vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Voy a ir leyendo y voy a tratar de ir arrojando datos que vimos también la semana pasada. ¿Les parece? Ok, verso 4 dice, después de esto miré y aquí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá. Les dije que en ciertos círculos interpretativos se interpreta este sube acá como, como el arrebatamiento de la iglesia. La verdad que el contexto del pasaje no nos da en ninguna parte lugar para poder interpretar tal cosa. Esa interpretación procede de cierta escuela interpretativa del libro de Apocalipsis, específicamente una cuestión dispensacional. Prefiero no interpretarlo de esa manera porque no adhiero a esa escuela de pensamiento teológico y también porque sería violentar un poquito el texto no dice para nada eso, y porque no me gustaría ponerle términos al libro de Apocalipsis que no sugiere. El libro de Apocalipsis no nos habla, el libro de Apocalipsis, insisto, tenemos otros textos para poder a lo mejor agarrarnos de la idea, pero el libro de Apocalipsis no nos habla acerca de arrebatamiento, no nos habla acerca de rapto, no nos habla acerca de anticristo. Entonces prefiero no introducirle terminología al texto, que es una terminología asociada con cierta escuela de interpretación. Entonces, para hacerlo más eh, sencillo en su interpretación y más de acorde al texto, no vamos a ahondar ahí. Ok, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. En el caso del jaspe y la cornalina, no hay certeza absoluta de que las piedras que hoy conocemos con esos nombres sean las que hace referencia al texto. Las que hoy conocemos son mucho menos vistosas. Tal vez en la época de Juan de Patmos,
estas piedras eran otras, representaban otras variedades, se desconoce. Pero sí es una imagen que pretende mostrar majestuosidad. Claramente es eso. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Interesante porque el arco iris es un elemento que se introduce en Génesis y tiene que ver con señal del pacto, tiene que ver con fidelidad de Dios, tiene que ver con la señal de una promesa que Dios va a cumplir. Entonces es interesante que en esta descripción de la majestuosidad del trono aparezca un arco iris. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Dijimos de que había muchas, incluso se los transcribí, muchas alternativas para poder decir el significado de estos 24 tronos y luego estos 24 ancianos. Algunos decían las tribus de Israel más los 12 apóstoles, otros que me parece muy interesante, Suetonio da a entender de que Domiciano tendría 24 lictores que era una especie como de coro que lo acompañaba a todos lugares y cantaba las alabanzas a Domiciano. Es interesante las distintas alternativas que hay. No nos podemos decantar por una en específico, no sería correcto hermenéuticamente hablando, no lo vamos a hacer ahora entonces, pero sí al parecer, ya que se encuentra más adelante una yuxtaposición frente a seres humanos clamando a Dios, bien pudiéramos afirmar de que estos 24 ancianos y estos 24 tronos representan no seres humanos, para el caso de la visión de Juan, sino seres angélicos. No estaríamos equivocados en esto al afirmarlo. Sí, a lo mejor en ver de dónde saca Juan el número o la cantidad, o simplemente Juan no está pensando en nada de aquello y simplemente es lo que observa. Las alternativas son varias y cada una de ellas nos va a dar interesantes puntos de vista. Estaban vestidos de blanco, que bien pudieran ser lisa y llanamente símbolos de pureza. Otros están hablando acerca de que pudiera ser un símbolo de vestimenta sacerdotal. Y en ese sentido dicen, los 24 tronos son los 24 turnos que existían para servir en el templo. Alternativas. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Todo esto es marco de la majestuosidad y del poder. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. El texto lo aclara inmediatamente. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Y este mar, si bien no podemos determinar exactamente qué es lo que era, sí dijimos de que era algo majestuoso, algo puro, pero también representaba una distancia frente a este trono. Hay una distancia, una separación. Es interesante porque en el libro de Apocalipsis, hacia el final, nos habla de que en este recrear de las cosas, en este cielo nuevo y tierra nueva, se habla de que el mar ya no existía más. Y eso tendría que ver con este simbolismo de la separación, distancia entre el que está sentado en el trono y los que están a su alrededor. Una distancia que ya no existiría. Pero eso vamos a verlo más adelante. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Seres vivientes que posiblemente son tomados de la visión de Ezequiel, pero son diferentes en su descripción. Pero la literatura apocalíptica comparte elementos. Estos 4 seres vivientes bien pudieran representar el orden de lo creado. Uno, por las imágenes que cada uno de estos seres vivientes tiene, y número 2, porque 4 en la numerología oriental es el número de la Tierra, lo mencionamos, 4 estaciones del año, 4 vientos conocidos de forma tradicional, los 4 puntos cardinales. Ese tipo de elementos hicieron de que para la mente oriental el 4 significara el número de la Tierra. Ok, en el contexto del capítulo 4, nosotros pudiéramos afirmar de que se trata de la creación adorando a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero ese es más o menos el contexto, y ahí el número 4 del orden de lo creado
tiene todo el sentido, y por lo menos de la creación del planeta Tierra. Pero también está estos 24 seres vivientes, perdón, 24 ancianos, que vendrían a representar lo creado en otro plano, en un plano celestial. Ok, y dice: el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El significado de cada uno de los seres vivientes es incierto. Algunos dicen de que el león representa lo más poderoso de los seres salvajes, el toro lo más poderoso de los seres domésticos, el águila lo más poderoso dentro de las aves, y el ser humano el más poderoso de todos. ¿Pudiera ser eso? Sí, pudiera ser eso. ¿Exactamente es eso? No pudiéramos afirmarlo. Pero es interesante lo que estos seres vivientes proclaman, ya que hay una proclamación, no una canción, y es el Sanctus que se ha venido a denominar aquí. Este santo, 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 que al parecer es una referencia al canto de los serafines de Isaías capítulo 6, pero luego viene de una declaración de el Señor Dios Todopoderoso, que es una declaración que se emitía para reconocer Suetonio, no, perdón, a Domiciano. Suetonio es el historiador. A Domiciano, que se le llamaba de esta manera: el Señor Dios Todopoderoso, y hacía que le llamaran de esa manera. Interesante, aún su esposa tiene que llamarle de esa manera. Y luego viene una declaración que es interesante: el que era, el que es, y lo lógico sería que, ya que estamos hablando de una cuestión temporal, el que era, el que es y el que será. Sin embargo, acá se cambia y dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Esto en relación a los cumplimientos escatológicos y a la visión que se tiene de cómo se van a cumplir los tiempos. En el fondo, el que era, el que es y el que ha de venir tiene el sentido de declarar que el Cristo es el Señor de la historia. Es el Señor de la historia y no Domiciano. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, claramente es Dios. Los 24 ancianos se postraban delante de él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un par de elementos interesantes acá es que existía una costumbre, y era que cada vez que el emperador de Roma conseguía un triunfo frente a algún país, lo que ocurría es que los reyes de esos pueblos se tenían que postrar y arrojar sus coronas en señal de sumisión, en señal de sometimiento. Ahora, incluso las tropas romanas, cuando invadían algunos territorios extranjeros, y no estaba el emperador, ellos cargaban una imagen del emperador. De tal manera, cargaban una imagen del emperador, de tal manera que estos reyes de los pueblos conquistados podían arrojar sus coronas delante de la imagen del emperador. Interesante, porque es eso lo que ocurre acá con los 24 ancianos. Y es interesante el cántico. Bueno, en este caso no es un cántico, insisto, los cánticos vienen en el capítulo 5. Acá son exclamaciones, tanto la de los 4 seres vivientes como la de los 24 ancianos son exclamaciones. Y le dice: digno eres, Señor y Dios nuestro. Ese digno eres es una expresión que no se encuentra en la adoración hebrea, pero sí se encuentra dentro de la adoración que reclamaba Domiciano para sí mismo, y él se hacía llamar el Vere Dignus. Sí, Vere Dignus, que quiere decir tú eres digno. Y la expresión también acá que dice Señor y Dios nuestro, en la forma en que está escrita, no calza con expresiones similares
en el hebreo ni en la Septuaginta, pero sí calza muy bien con otro de los títulos de Domiciano, que era el Dominus et Deus Noster. Dominus et Deus Noster, que significaba esto de Señor, nuestro Señor y Dios nuestro, Señor y Dios nuestro. Vámonos dando cuenta de que tanto las exclamaciones de los 4 seres vivientes como la de los 24 ancianos no solamente son adoraciones para Dios, sino que son adoraciones que claramente tienen un sentido de desafío al imperio. Son declaraciones de desafío imperial, así como el Jesucristo es el Señor, también es una declaración de desafío imperial, porque el Kyrios, o sea, el Señor, era el título que se arrojaba sobre sí, ¿quién? El emperador de Roma. Declarar de que Jesús era el Señor declaraba implícitamente de que César no era el Señor, sino que Jesús lo era. Eso era una declaración antisistema, antigobierno. Este digno eres, el vere dignus, es una expresión tomada de otro tipo de culto, pero dando a entender, si hay algún digno, entonces no es Domiciano. Si hay un digno, ese es nuestro Señor y Dios. Tú creaste todas las cosas. De todas las cosas, en griego sería tapanta, que sería la expresión homóloga para nuestro término universo. Tú creaste todas las cosas es tú creaste el universo y por tu voluntad existen y fueron creadas. Continúa el tema de la adoración celestial en el capítulo 5. Y capítulo 4 y 5 están encerrados en esta idea de que la creación rinde alabanza y adoración a Dios. Pero el capítulo 5 nos presenta algunos elementos muy interesantes. Dice, todo esto es un repaso, por si acaso, aquellos que no estuvieron en la clase pasada, esto es un repaso. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados. Ahora, hay una imagen que yo les compartí, que la voy a poner ahora también en el video, es la imagen del emperador de Roma, específicamente Domiciano. Lo que él tiene en su mano, y ustedes están pudiendo ver, es un rollo. Nuestros textos dicen, mi texto dice un rollo, en otras versiones dice un libro. ¿Por qué la diferencia entre rollo y libro? Pues sencillo, en el siglo I no existía el códice. El códice es lo más parecido a nuestros libros, que eran las hojas de papiro o pergamino dobladas por la mitad, cosidas. Y eso funcionaba como un cuadernillo, por decirlo de alguna manera. Pero los libros en la antigüedad eran simplemente rollos. El rollo que sostiene el emperador en su mano es un rollo que en la explicación de la escultura se nos dice que estaba escrito por ambos lados. Y era un rollo que contenía todos los títulos reales del emperador y todas las exclamaciones a su divinidad. Títulos reales y exclamaciones a su divinidad, escritos por lado y lado. Y el tenerlos sostenidos sobre su mano derecha daba a entender de que el que gobernaba la historia y el mundo conocido era él, el emperador. Él tenía el dominio en su mano. Entonces es muy interesante que esa figura aparezca acá. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos. Okay, hablemos un poquito de estos sellos. Estos sellos bien puede significar de que es algo tremendamente secreto, que no debe ser abierto por nadie que no sea el encargado, obviamente, o el digno, como se va a llamar acá. Interesante también de que estos 7 sellos estaban presentes en documentos de tremenda importancia que requerían 7 testigos, y como los testamentos. Testamentos eran sellados con 7 sellos, que eran los 7 testigos. Ahondar en qué, en el por qué 7 y por qué no otro número, o decir es un testamento, o decir es esto otro, es ir más allá del texto. Lo que sí está claro es que es un libro que no cualquiera puede abrir. Y está tan asegurado de que solamente aquel que es digno va a tener que poder abrir cada uno de estos 7 sellos.
Ah, ok, constantemente en la literatura apocalíptica, voy a evitar leer todo el texto, nos vamos a encontrar de que hay ángeles en literatura apocalíptica extrabíblica, para que lo entendamos, que hay ángeles que son los que guían al vidente hacia una u otra escena, para que preste atención a una u otra cosa, porque las visiones son demasiado grandes. Entonces un ser angelical tiene que llevarle a prestar atención a lo que realmente importa ser comunicado. Entonces acá vemos de que hay un ser viviente que, que habla con Juan, le dice que deje de llorar, luego le dice que vea otra cosa. Ahora, él dice que se buscó, no se encontró a nadie. Juan comienza a llorar y es aquí que uno de de los ancianos le dice, deja de llorar porque ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Esa es una evidencia netamente mesiánica, está hablando acerca de Jesucristo, y Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces aquí aparece toda una imagen que tenemos que usar mucho en nuestra imaginación, porque aparece que ahí está el Cordero, está en medio de los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, está este mar de cristal, está el que está sentado en el trono, está un recipiente de oro con incienso que representa las oraciones de los santos, y aparece este Cordero que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. El cuerno en la simbología de Medio Oriente significa poder. De hecho, los animales que tienen cuernos o que tienen astas determinan su poder dentro de su especie, de acuerdo al tamaño y a cómo usan estos cuernos. Tienen que ver con poder. 7 cuernos, entonces sería un poder perfecto. 7 ojos, que son los ojos del Señor que están por sobre toda la tierra. El ojo es el elemento que nosotros usamos con mayor frecuencia para adquirir conocimiento de nuestro entorno. Eh, entonces el ojo vino a significar por naturaleza conocimiento, eh, escudriñar algo. Por lo tanto, 7 ojos es omnisciencia. El Cordero es todopoderoso y omnisciente. Esa es la idea. Estaba sentado ahí en los 4 y todos se postran. Aparece el Cordero y todo el mundo se postra. Y dice, digno eres de recibir el rollo, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y finalmente, y se da a entender, no finalmente, pero se da a entender en este cántico, primer cántico, los otros eran exclamaciones, de que lo que capacita al Cordero para poder abrir, o le da el derecho para poder abrir los sellos, no es necesariamente su condición divina, que queda evidenciada por la adoración de toda la hueste celestial, sino que su derecho de romper los sellos tiene que ver con su obra salvífica, con su obra salvadora. Él es digno porque fue sacrificado y con su sangre compró para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. No hay evidencia contundente que pudiera decirnos de que Dios tiene planes especiales para Israel y planes especiales para la iglesia. Más bien, lo que el texto bíblico nos señala constantemente, lo hace Efesios también, de que de 2 pueblos ha hecho uno solo. De 2, uno. No uno que funciona por acá y otro que funciona por allá, sino que de 2 ha hecho uno solo. Y nos menciona acá que con su sangre compró gente de todo lengua, pueblo y nación. Hay un pueblo del Señor. Ok. Y los seres vivientes y los ancianos, y había ángeles, millares, millones de millones. La idea aquí es que la hueste es incontable. No se puede contar. Y cantan con todas sus fuerzas, digno es el Cordero, y todo lo que aparece en esta canción son cuestiones que Domiciano se arrojaba sobre sí. Decía que él era digno de recibir el poder, la riqueza, la fortaleza, la honra, todo aquello, él se arrojaba como merecedor de aquello. El verso 13 es el que cierra de alguna manera el cuadro de lo que sugerimos en un principio de la creación cantando a Dios. La creación en todo su esplendor, lo que está aquí, lo que nosotros vemos y lo que nosotros no podemos ver que está en presencia de Dios. Porque dice que todas las criaturas en el cielo,
en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Es una escena extraordinaria, toda la creación cantando y adorando al que es digno. ¿Qué ve Juan acá? Juan tiene una visión del trono, no del trono imperial, sino del trono del universo. Juan tiene una visión de alguien que sostiene en su mano un rollo. No el rollo de Domiciano, sino un rollo distinto, un rollo diferente. Pero lo que está tratando de decir es, ok, ustedes que son una iglesia que está perseguida o que está siendo tentada a dar adoración al emperador, ok, él dice que es digno, no, el vere dignus es el Señor. Es el Señor Jesucristo. Él es el digno. Ustedes ven que Domiciano tiene un rollo en su mano y con ese rollo pretende regir a las naciones. El que tiene el rollo en su mano y que rige los destinos del universo es el que está sentado en el trono. Ustedes dicen que Domiciano dice que de él es el poder, la honra, la alabanza. No, 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 no. El poder, la honra y la alabanza, todo aquello le pertenece al Cordero. El emperador hace que su paz, la pax romana, subsista y se transmita a través de colgar en cruces a todos aquellos que tengan la más mínima intención de rebelarse en contra del imperio, y por eso él se hace digno de tener el poder. No, no, no. El Cordero es digno, no porque cuelga gente en una cruz, sino porque él mismo se cuelga en una cruz, por decirlo de alguna manera. El mensaje completo y toda la escena que vemos es majestuosa y desafiante. Desafía a todo el poder romano existente hasta ese momento. Es extraordinario. Está poniendo a Jesucristo como Rey, como Señor, muy por encima de Domiciano. Y eso era un mensaje que seguramente iba a complicar a los romanos. Vamos al capítulo 6 y ver los sellos. Ok, vamos al capítulo 6. Luego de esta majestuosidad del 4 y 5 que podemos decir de que es el mensaje final es que la creación tiene un sentido doxológico, que la creación tiene un sentido de adoración a Dios, nos pasamos al capítulo 6 y comienza con algo misterioso. Capítulo 6 es un capítulo que nos habla acerca de sellos y nuevamente tenemos aquí a un ángel que interactúa con el vidente. Y lo lleva a observar el primero de los jinetes, 4 caballos. Interesante es lo siguiente, aquí hay elementos que son muy interesantes. Nosotros a veces nos imaginamos a los 4 jinetes cabalgando en el aire, por decirlo de alguna manera. Lo más probable es que Juan hubiese tenido esta visión basada en lo que él conocía como los hipódromos de la época. De hecho, hay ciertas similitudes dentro de las carreras que había en el hipódromo romano, que dicho sea de paso, no eran de un solo caballo, sino que eran de vigas o trigas o cuadrigas, es decir, carruajes tirados por 2, por 3 o por 4 caballos. Habían algunos que eran tirados por muchos más caballos, que eran peligrosísimos de manejar, porque manejar muchos animales al mismo tiempo tirando un solo carro era muy difícil. Y era interesante porque habían carreras de 4 equipos, y 4 equipos se semejan a estos 4 jinetes, y cada equipo tenía 4 colores. No puedo forzar más allá que eso, ni decir más allá, porque los colores, algunos son iguales, otros no eran iguales, otros eran distintos. Y al final de las carreras, y carreras que involucraban que gente muriera, al final un personaje entraba con una máscara, y su máscara era la del dios Hades, y pasaba y recogía todos los muertos que habían quedado en la pista. Interesante, porque es algo parecido a lo que aparece en el último caballo. Son cuestiones que, querámoslo o no,
iban a resonar en aquellos que conocen la cultura eh, y que se les está escribiendo. Pero es simplemente para hacer notar de que hay elementos que pertenecen a la cultura y que están ahí. Ok, vamos al primer caballo. El primero es un jinete que está montado sobre un caballo blanco y que se le da una corona y se le da, lleva un arco y sale como vencedor y para seguir venciendo. Lo interesante acá es la diversidad de interpretaciones que pudieran haber para este jinete. En tanto algunos dicen de que es Cristo, otros dicen no, no puede ser Cristo, y tiene que ser el anticristo. Luego, yo puedo decir, no pudiera yo siquiera afirmar que es el anticristo, ya que es un término, lo insisto nuevamente, no trato de no meter terminología que esté relacionada con cierta ideología teológica. No trato de evitar usarla en el texto, porque el texto no la menciona. El texto no menciona nunca la palabra anticristo. En fin, es un símbolo difícil de entender. Algunos dicen es una referencia a los partos, los peores enemigos del Imperio Romano. Y de esa forma sería como una advertencia de juicio sobre Roma. Recuerden, hay que recordar algo, y por favor ténganlo siempre presente. El Apocalipsis es cristocéntrico. El que abre los sellos no es el diablo. El que abre los sellos no es la bestia. El que abre los sellos es Cristo. Es el Cordero. Por lo tanto, nada de lo que sucede está fuera de su control. Y eso es importante entenderlo. A veces pensamos de que estas son cuestiones terribles que están fuera de control. Ok, el caballo blanco es un caballo de victoria. Siempre que un emperador o un general, cualquier militar, consiguió una victoria, su marcha triunfante era en un caballo blanco. Ahora, yo creo que no es el anticristo por cuestiones muy sencillas. Se dice que si fuera el anticristo, si fuera una fuerza maligna, no tendría mucho sentido con esto de que primero porta una corona, se le da una corona y sale venciendo, dice aquí la versión internacional, como vencedor y para seguir venciendo. Es como decir, la fuerza del mal ya ganó y va a seguir ganando, lo que no tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido esto. Más bien, Juan Stamp, uno de los teólogos latinoamericanos más respetados, George Ladd, que es otro académico de renombre del Nuevo Testamento, Oscar Cullmann, que es otro también maravilloso teólogo, y otros más, señalan de que tal vez esto es una referencia al mensaje del Evangelio, un mensaje que al final de cuentas, y a pesar de toda la oposición y de la persecución, ha vencido y sale para seguir venciendo. En el Antiguo Testamento hay referencias de Jehová montado como un jinete con un arco y sus flechas son su palabra. Eso tendría sentido con decir de que el primer jinete representa al Evangelio. Es más, es una alternativa que yo considero seriamente y que tal vez es a la que yo más me acerco. Otro elemento que pudiera llevarnos a deducir algo así es que el último jinete cosecha víctimas de los jinetes anteriores, pero no cosecha víctimas del primer jinete, no cosecha víctimas de personas que han sido atravesadas por saetas, sino las de los otros jinetes, lo que da a entender de que este es un jinete que no está subordinado a los otros, y es más, sale como vencedor y para seguir venciendo, es decir, es un jinete y es un caballo que en definitiva controla la escena y no se subordina a los otros, que claramente sí son negativos, sí son malos. Bueno, quiero insistir en lo siguiente, ser dogmáticos con las interpretaciones por ejemplo, del caballo blanco, que es una cuestión que acepta cierto grado de ambigüedad, no es un buen ejercicio. Tal vez alguien pudiera decir, bueno, de forma consciente o inconsciente, pongo a un lado todas las dificultades que me representa interpretarlo de esta manera y ya, yo digo que es de esta forma y listo, esa forma es, y me hago loco con toda la evidencia en favor de otras alternativas.
hacer eso no es un buen ejercicio. Y ustedes como estudiantes de la Biblia deben saber de que constantemente nos vamos a encontrar con ese tipo de cuestiones. Y a veces queremos insistir en probar ciertas cosas que no tienen para cuándo recibir una confirmación de ese tipo. Simplemente nos podemos acercar a algunos significados, en este caso, sobre todo el libro de Apocalipsis. Y tenemos que ser cautos. Tener tener una actitud dogmática, cerrada respecto del estudio de este libro es ignorar que no se sabe. Porque cuando ya se sabe un poco más, uno investiga un poco más, uno se da cuenta de que hay otras alternativas y que merecen la pena ser consideradas seriamente, a pesar de que podamos estar enamorados de nuestras teorías o de las teorías que otros nos han enseñado. Pero tenemos que entender de que tenemos que ser abiertos a la hora de analizar los elementos, porque eso es lo más honesto que podemos hacer. Ok, vamos, el siguiente jinete es uno rojo. Se le entrega una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Acá al parecer hay una referencia, como lo dijimos en la clase pasada, a la espada romana. ¿Cómo que se llamaba esta espada? Mira, curiosamente en mis apuntes hoy no lo tengo aquí anotado. Pero es una referencia, esa espada de la que se menciona acá, es muy posible, de acuerdo al término que se ocupa para espada, que tenga que ver con la espada de Roma. Una espada que curiosamente, es curioso porque Roma alega ser poseedora ser beneficiaria del mundo al entregarle al mundo algo que no era posible antes frente a tanto fraccionamiento bélico, la tan anhelada paz. Roma habla acerca de que ellos le ofrecen al mundo la pax romana, la paz de Roma. Claro, una paz que que se consigue matando a los enemigos y sometiéndolos, pero finalmente la gente dice, oh, tenemos paz. Acá hay una nueva crítica al interpretar esto como el Imperio Romano, puesto que si ellos pretendían llevar la paz, es que dice que al jinete se le permite quitar la paz de la tierra. Interesante. Cuando se rompe el tercer sello, uno de los seres vivientes gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Acá hay una fuerza que tiene que ver con la economía, una economía y un sistema económico corrupto. ¿Por qué? El salario de un día, si bien era un denario, pues muchas veces se ganaba no en un día, sino en más de un día. Es como nuestros actuales sueldos mínimos regidos por ley. Algunos dicen sí, eso es lo que se debe pagar por día, pero lo cierto es que hay gente que trabaja por obtener eso más de un día, a veces 2 o 3 días. El precio que se está dando aquí, 1 kilo de trigo, o 3 de cebada o de avena, dependiendo de la traducción, por el salario de un día, es altísimo, es increíble. Es como si yo se lo mencioné creo el otro día, a comprar teleras al supermercado. Yo compro aquí en la Aurrerá una telera o un bolillo a 1.30, $1.30. Es como si yo llegara un día y encontrara que dice ahí telera o bolillo en 20 pesos. ¿Qué pasó acá? Es absurdo, es una hiperinflación. Eso es lo que está ocurriendo acá. Dice, pero no afectes el precio ni del vino ni del aceite. ¿Por qué? Ni el vino ni el aceite. Los agricultores se habían dado cuenta de que los productos de lujo para el imperio, como el vino y el aceite, daban muchísimo más recursos monetarios. Entonces, si antes yo tenía 10 hectáreas y plantaba 5 de trigo y 5 de vides para obtener uvas y hacer vino, y gano más con esto, entonces no más trigo, solo vides. Y solo vides para hacer vino. O solamente olivares para extraer aceite. De esta manera,
la producción de cereales se había visto afectada, pero notoriamente. En algún momento, debo decir y ser honesto con la historia, Domiciano no comienza su gobierno de una mala manera. En un principio él observa este problema decreta ciertas leyes para que territorios que estaban consagrados a la producción de uvas y de olivos fueran destinados a la producción de cereales, porque ya estaba ocurriendo este problema en el imperio, problemas de hambre. Pero la presión económica fue tan grande que finalmente su decreto no tuvo la capacidad de poder frenar esto. Y luego él mismo también se corrompe y se transforma en este megalómano del que todos hemos leído. Y la situación se vuelve insostenible. Acá hay una crítica frente a sistemas económicos que también le apretan el cuello a la sociedad trabajadora. Y que hacen de que bienes de consumo que debieran ser de fácil acceso para que todo el mundo tenga libre acceso a la alimentación, se transforman casi en bienes de lujo. Aquí está hablando acerca de una economía que va a aplastar la integridad de muchas personas. Y luego viene el cuarto jinete. Aparece un caballo amarillento. En la palabra amarillento, en realidad, en su término más preciso, tiene que ver con el color de un cadáver en descomposición, con el color de alguien que a lo mejor nosotros tenemos el color que tenemos, aún los blancos tienen el color que tienen porque hay fluido, hay flujo de sangre a través de los capilares, a través de todo nuestro sistema irriga y de esa manera tenemos un color de vida, sea el color que sea. Pero cuando la vida es retirada del color, se comienza a ver como amarillento, como dice acá, o un palidecer, que es un color que tiene que ver con la muerte, con algo que ya dejó de existir. Y tiene mucho sentido porque aquí apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte. Y el infierno, en este caso el Hades, lo seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Ok, aquí hay una recapitulación de los elementos que provocan la muerte en los otros jinetes. Está la espada. ¿Se dan cuenta? No se menciona el arco, se menciona la espada del segundo jinete. Se menciona el hambre, que es el elemento del tercer jinete. El hambre, obviamente, está hablando de un sistema de hambre, un sistema que hace que el pobre no tenga con qué alimentarse. Las epidemias, que vendrían a ser lo que viene asociado directamente con el cuarto jinete, las epidemias que causan muerte, y las fieras de la tierra. Se completa el cuarteto usando un elemento que no está sugerido en ninguno de los anteriores. Es decir, se rompe la simetría, se crea una simetría artificial para mantener el 4. ¿Ok? Eso nos da a entender de que el primer jinete no tiene incidencia en todo este cosecha de muerte. De ahí las afirmaciones de Stamm, de Kuhlman, de George Ladd, de que este primer jinete, el blanco, no se trataría del anticristo ni ninguna fuerza demoníaca, sino de la proclamación del evangelio que sale venciendo como vencedor, como aquel mensaje que está basado en la victoria más grande, que es la resurrección del Cristo, y sale para vencer. Interesante, hasta ahí llegamos el otro día y vamos a ver ahora el resto de los sellos. Ok, vamos a ver ahora el quinto y sexto sello. Vamos a tratar también el tema de los 144.000 y de la gran multitud de una forma breve. Insisto, como estudiantes de la palabra tienen que esforzarse y buscar material adicional que permita complementar, refutar, replantear la interpretación de los textos que estamos revisando. Ok, el quinto sello, el verso 9, habla acerca de aquellos que habían sufrido el martirio y su clamor por, entre comillas, venganza, de vengar su muerte, la muerte de los mártires.
Cierta escuela de pensamiento ha dicho que estos mártires son aquellos que no fueron marcados por el número de la bestia. Son los mismos que piensan que en el capítulo 4, cuando le dicen a Juan, sube acá, ocurre el rapto. Insisto, dos elementos que están metidos un poquito forzosamente, de forma forzada en el texto, porque el texto no menciona aquello. Más bien estos mártires tienen todo el sentido de ser los mártires que están siendo en ese momento de la iglesia martirizados por no doblegarse frente a la adoración imperial. Tiene todo el sentido del mundo el entenderlo de esa manera. Y le dicen que tienen que esperar un poco más. Y luego aparece la apertura del sexto sello, que pareciera ser la respuesta al clamor de estos mártires del quinto sello. Se produce un gran terremoto. No olvidemos que la zona de Asia Menor era una zona propensa a muchos terremotos. Dos de las ciudades que mencionamos en la carta a las 7 iglesias fueron destruidas en algún momento, total o parcialmente, por terremotos. Para ellos no es extraño eso. Las erupciones volcánicas tampoco les eran extrañas. En el 79 Pompeya había sido destruida por la erupción del Vesubio. Fenómenos como estrellas cayendo se asemejaban mucho al material piroclástico que lanzaban los volcanes. Estrellas cayendo, si lo tomamos desde un punto de vista literal, termina siendo lisa y llanamente la destrucción absoluta de todo el planeta, porque no estamos hablando de meteoritos, estaríamos hablando de estrellas. Sin embargo, capítulos más adelante, las estrellas que aquí aparecen que caen, aparecen nuevamente arriba. Entonces tenemos que tener cuidado en no ser literales y realmente enfocarnos en que lo que está manifestándose acá es una expresión de la ira de Dios, una ira, ojo, distinta a la ira que nosotros pudiéramos experimentar como seres humanos. La ira de Dios expresada acá es la respuesta a situaciones que han pasado a llevar la santidad de Dios y situaciones que demandan justicia. El clamor de los mártires es por justicia. Y aquí lo que se menciona es la manifestación de ese castigo de Dios sobre aquellos que han aplicado injusticia y opresión. Eso va a ser más evidente de aquí en adelante. El firmamento desaparece se enrolla como un pergamino, las montañas son removidas. Y mira, el verso 15 es donde nos menciona nuevamente un séptuplo, siete grupos de personas que al parecer funcionan o han funcionado como aquellos opresores y que fueron instrumentos de martirio para los que vemos en el quinto sello. Fíjense, reyes de la tierra, magnates, jefes militares, ricos, poderosos y todos los demás, esclavos y libres. Cuando menciona esclavos y libres habla acerca del resto de la humanidad que participa en cooperación con estos cinco. Porque fíjense, no menciona pobres, no menciona judíos, por ejemplo, o sea, sino muy genérico, esclavos y libres, partícipes de este sistema compuesto por reyes, magnates, jefes militares, ricos, poderosos, todos aquellos que ejercen opresión. Y ocurre el castigo sobre estos. Dice que gritan a las montañas y a las piedras o a las rocas, caigan sobre nosotros. Para ellos es preferible sufrir una muerte como esa que antes de enfrentarse a la mirada del que está sentado en el trono. Interesantísimo lo que ocurre aquí. El juicio de Dios sobre aquellos que han infligido opresión, sobre aquellos que han infligido muerte a aquellos que no quisieron doblegarse. Y aparece este asunto de los 144.000 sellados que ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Interpretaciones desde conservadoras hasta las más descabelladas. Ahora, es interesante de que hay un castigo que es detenido hasta que el número de todos estos que han de ser salvos se complete. Ya hay ángeles que se menciona que están deteniendo estos vientos de castigo. Y hay una voz ya no una visión, sino una voz que nombra la cantidad de sellados.
y dice que son 144.000 de todas las tribus de Israel. Hablar de los 144.000 sellados y querer interpretarlo de manera literal es ignorar la numerología oriental, es forzar una situación demográfica que no existe, puesto que si hablamos de 12 tribus de Israel, tendríamos que asumir que las 12 tribus existen. Sin embargo, por lo menos 9 de ellas desaparecieron en el mismo tiempo del exilio a Babilonia. Los asirios invaden Jerusalén y destruyen y mezclan la población de todas esas tribus. Esa es la razón por la cual posexílicamente, cuando llegan los judíos, rechazan a los samaritanos. Ellos tienen sangre del resto de las tribus, sin embargo, está mezclada con sangre de pueblos circunvecinos que los asirios pusieron ahí para restarles identidad nacional. Hoy en día no hablamos de efraimitas, de danitas, de rubenitas, hablamos de judíos. Los únicos que han mantenido, a pesar de que étnicamente no son puros, han mantenido su identidad nacional y como nación son reconocidos como tales, como judíos. Entonces hablar de 12.000 de una tribu y 12.000 de la otra y 12.000 de esta y de la otra y pensar de que son 12.000, 11.999, 12.000, es ignorar el sentido del texto. Aquí el 12, evidentemente, como lo hemos dicho anteriormente, tiene un sentido de gobierno. Por eso que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ese es el sentido. Además, si nosotros quisiéramos sostener una literalidad, qué curioso, habla de la tribu de José. Y la tribu de José no está contada. No está la tribu de Dan, que es una tribu importante. No está la tribu de Efraín, que representa una gran parte del reino del norte. Se nombra otra clasificación de las tribus. Entonces, a pensar de que esta es una cuestión que debe tomarse literal, no es hacerle un gran favor al texto bíblico, ni a las evidencias demográficas que puedan existir. Cualquiera pudiera decir, sí, pero Dios puede levantar personajes puros de cada una de las tribus con solo él quererlo. Sí, perfecto. Y Dios también pudiera hacer de que el mal desapareciera del mundo y no lo hace porque hay una metodología natural y porque le ha entregado el dominio de este planeta al ser humano para administrarlo. No lo hemos hecho bien. Dios no va a intervenir genéticamente en ninguna nación para hacer de que se cumpla nuestra interpretación antojadiza del texto. Ese es el punto. Al parecer, la forma más sensata de interpretar los 144.000 es acerca de la totalidad y lo completo del pueblo de Dios que ha sido redimido. Fíjense que lo interesante es que Juan solamente oye el número. Sin embargo, Juan luego en el verso 9 ve. ¿Y qué ve? Apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Evidentemente 144.000. 144, que es el cuadrado de 12, más el número 1000, que es el número que se utiliza para dar una sensación cuantitativamente de algo completo, nos está dando la idea del pueblo completo del Señor, de todos los redimidos por la sangre de Cristo. Y es una compañía multicultural, multiétnica, multilingüal, de toda lengua, tribu, nación. Es impresionante, están delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas porque han sido santificados, purificados por la sangre de Cristo, con ramas de palmas en las manos son similares a las ramas que tomaron cuando Jesús entró en Jerusalén y fue Hosana al que viene en el nombre del Señor. Son ramas de triunfo, de recepción real, y gritaban: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos
de los siglos. Y aparecen una serie de descripciones de esta adoración que se produce en el cielo, ahora en compañía de la totalidad de los redimidos. Sin lugar a dudas que existen otras explicaciones de los 144.000, pero ya les he dado las razones por las cuales algunas de ellas no son plausibles, puesto que se violan el sentido del texto y violan el sentido de la historia, cómo la historia de los hombres se ha ido dando. Y evidentemente aquí hay una, entre comillas, si fuera literal, y hago las comillas, se ignorarían tribus que son esenciales dentro del pueblo de Israel y que fueron nombradas también en pasajes apocalípticos de Ezequiel, de Zacarías y de escritos apocalípticos no canónicos en donde están presentes. Entonces hay que entender de que lo que se persigue aquí no es una literalidad, sino que hay un simbolismo, y interpretar un símbolo no es hacer una interpretación alegórica. Interpretar un símbolo es eso, reconocer el valor de ese símbolo de acuerdo al contexto. No es una interpretación antojadiza, no, está basada en la cultura en la cual la palabra, la revelación es entregada. Seguimos quedando un poquito atrasados, pero es menos el atraso y vamos a ir en lo que va corriendo de las semanas, vamos a ir tomando nuestro nivel de acuerdo al calendario que nos propone el libro de texto de Lyle Stokes, que hacen bien ustedes en poder leerlo y responder oportunamente las tareas. Recuerden que pronto se viene el desafío del ensayo y de otras tareas que oportunamente iremos avisando. Hasta ese momento, espero que la próxima vez nos encontremos en otro lugar que no sea el interior de mi auto, en un lugar un poquito más lindo, pero que no tenga ruido. Y en el intertanto les animo a que sigan estudiando la palabra y que sean siempre sensibles a obedecer la voz de Dios. Que Dios les bendiga. No se olviden, reproduzcan lo que escuchan y lo que aprenden en oídos de otras personas. Nuestro desafío es nivelar hacia arriba al pueblo del Señor. Bendiciones.